La vida ante los ojos de un barman. Los barmanes son artesanos del hielo. Para conseguir un buen servicio debemos hacer las cosas bien, ser innovadores y constantes y utilizar la técnica de prueba y error. Y si hay que armar las profesiones y tener pasión por las mismas, aún a veces tenemos errores. El ron es un licor destilado obtenido del jugo o de la melaza de la caña. Ron, origen, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y los rones más pesados y de más sabor como los de Jamaica. Ron fermentado antes de que puedan ser destilados, el guarapo o la melaza deben ser convertidos en un líquido alcohólicos, mosto o vino de caña por medio de la fermentación. Sus principales usos gastronómicos del ron: el ron blanco es el más adecuado para preparaciones de ponches, daiquiris y otros cócteles. El brandy se produce a partir del zumo de la uva, es destilado y luego envejece en barricas de roble. Se le conoce como un vino tinto de quema. Su volumen de alcohol puede alcanzar el 60%. El nombre de este alcohol es derivado del holandés, conocido por Brandewijn. Su conservación en barricas puede llegar hasta 50%. Se destila para concentrarlo y hacer más fácil su transportación, y ya después se le adiciona agua destilada. ¿De dónde puede obtener el brandy? El brandy se obtiene de la uva, producido por la destilación del jugo de uva fermentado. El vodka y la coctelería, orígenes Rusia y Polonia. Productos en los que hace el vodka es un centeno de trigo y papas. Cereales. Es un producto destilado por la fermentación de granos. Se le conoce como agüita porque es inoloro. Para su venta va de 35 a 40 volúmenes de alcohol. Por su destilación abarca de 35 a 70. El whisky, en término en galeico, Ulysses Beata, traducido significa agua de vida. Su primera producción se obtuvo en Escocia e Irlanda. Escocia son los países con mayor tradición del whisky. Se podría definir como bebida alcohólica obtenida de destilación de malta, fermentación de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz. Proceso de elaboración, factores que afectan en whisky: tipos de grano, levaduras usados en la elaboración, alambique de cobre, barrica de roble o pino, el tiempo de maduración, entre otros. Proceso de elaboración tipo Scotch. El tequila. El tequila se origina de la fermentación y doble destilación en alambiques, al igual que el mezcal. Puede ser incoloro o concoloro. De acuerdo a su maduración se extrae el tequila del agave azul, únicamente así puede llamarse azul. Tequila del Weber, para llamarse tequila, como contener de 40 a 51 grados de alcohol, de azúcares provenientes del azúcar de agave. Hay tequilas mixtos con mezclas de jarabe, de maíz y de caña de azúcar. Ahora vamos con la cerveza. La cerveza y su origen de la cerveza data de 4000 a.C. en la zona de Mesopotamia del Oriente Medio. Hace más de 7000 años, la evidencia más antigua es una tablilla en la que se observan varias personas tomando cerveza en un mismo recipiente. Los babilonios heredaron de ellos las tareas de cultivo de la tierra y la conservación de la elaboración de la cerveza en una tabla de arcilla, la cual explica su fórmula de elaboración. Componentes de la cerveza. La cerveza es un líquido de malta dulce o fermentado, saborizada con lúpulo, fabricada de forma natural. Sus principales fabricantes son cebada, lúpulo, levadura y agua. El agua con que se le prepara debe ser pura, estéril y potente. El mezcal.
El mezcal es una bebida tan antigua que vio nacer lo que hoy en México. Su sola mención nos permite a los rituales de otros días. Los estudios definen el maguey mezcalero como una planta de hojas grandes y carnosas con lanzas en los extremos y en el centro donde se puede formar la piña o cepa que se utiliza para extraer el líquido que se convertirá en mezcal. Selección y corte de maguey maduro, horneado o cocimiento de las piñas de maguey, machacado o molienda, fermentación, destilación. Las técnicas y materiales son similares en todas las viñetas o fábricas de mezcal. El licor de menta. El licor de menta es una bebida creada a base de menta que se encuentra en dos presentaciones, una presentación verde, la cual es más común, y una versión blanca. Posee una graduación alcohólica de 25 grados de alcohol. Su sabor es refrescante y vibrante en el paladar. ¿Qué es un Grand Marnier? En resumen, se trata de un licor elaborado a base de mezcal del 51%, de coñac y un 49% de licor de naranjas de Curacao. De la suma queda un licor, por lo tanto, con más de 100 gramos de azúcar por litro. Con esta graduación de alcohol, las clasificaciones es Cordon Royal, Serie Signature, Cordon Jour, Cuf, Desir. Y ahora vamos con el Contreu. Contreu es la marca comercial de un licor triple sec francés elaborado a base de cáscaras de naranja. Fue creado por Edward Cochrane en una destilería familiar en 1875 en la ciudad de Angers, en la ciudad francesa del país de Loira. El licor con el 40% de alcohol obtenido a partir de destilación de cáscaras de naranja de variedad y procedencias diversas, tanto dulces, maceran y se destilan. Es el licor con el 40% de alcohol obtenido a partir de la destilación de cáscaras de naranja de variedad y procedencias diversas, tanto dulces como amargas. Las cáscaras se secan al sol, se maceran, se destilan en alambiques de cobre, dando por resultado un aceite esencial que confiere al licor un aroma intenso y muy natural entre dulce y amargo. Este aceite esencial se mezcla con alcohol, agua, azúcar de almíbar y especias. Ginebra. Los comienzos de Ginebra, como ha ido posicionando en la industria de la destilería, poco a poco, y como ha superado retos que se han atravesado en su camino. El Ginebra surge en Holanda y su propósito inicial era para usos medicinales en la búsqueda de la cura contra problemas digestivos y de los riñones. La receta empieza por base alcohólica, pues emplea la uva albariño de las Rías Bahías. Para la obtención del aguardiente inicial, esta base, mucho más compleja, le otorga un aroma completamente distinto desde el principio. El Campari es un aperitivo mundialmente conocido y apreciado de grado medio y tonificante, refrescante. Se basa su creación en una fórmula secreta, conservada hasta nuestros días, que sigue siendo la base de su originalidad. Se compone por cerca de 60 ingredientes distintos, entre hierbas, especias, cortezas, ralladuras de fruta. Sus orígenes se remontan a 1867 en Milán, concretamente en un café Campari, donde Gaspar ofrecía a su clientela un aperitivo de su invención. Usos. El licor se emplea para hacer varios cócteles, entre ellos el americano, cambiándolo con una misma cantidad de vermut y rematándolo con una soda y ralladura de naranja.
Ahora vamos con el licor triple seco. ¿Qué es un licor triple seco? Es un licor incoloro con 40 grados de alcohol, hecho a partir de la destilación de cáscaras de naranja, y su nombre se debe a la triple destilación. El triple licor seco fue inventado por Edward Conrail en 1875. Como en aquel entonces no lo aceptaron en la oficina de patentes, un nombre compuesto de dos adjetivos, la tradición de elaborar licores destilados cáscaras de naranja es bastante antigua en Europa. Los holandeses de la Compañía Neerlandesa de sus Indias Orientales ya destilaban cáscaras de naranja amarga de la isla Curazao. El Curazao. Historia. Es licor de Curazao. Es tradicionalmente hecho con las cáscaras disecadas de la fruta cítrica. Es una naranja amarga proveniente del Curazao con el nombre latino Citrus aurantium, que significa naranja de oro. ¿Cómo descubrieron el Curazao? Los holandeses llegaron a Curazao encontrando pequeñas plantaciones alrededor de la isla. La diferencia en clima y su vuelo tuvieron un efecto aparentemente negativo en la naranja de Valencia, que era conocida por su dulzura, tamaño y color brillante. El licor de anís. El licor de anís es una bebida alcohólica proveniente de la destilación de semillas de anís, de sabor fuerte cuando se toma seco, llegando a producir quemazón en la garganta por cerca de 45 grados de alcohol, para mezclarlo con otras bebidas de un sabor dulce y anisado. Respecto a su elaboración, con el fin de aprovechar las propiedades relajantes que posee la planta de anís, la misma pausada por el proceso de destilación. En él la semilla de anís es introducida en agua y alcohol, rectificando dentro de la destiladora, dejando reposar el preparado unas cuantas horas, para posteriormente comenzar a calentarlo. Ello provoca grandes cantidades de vapor y gases. El vermut. Sus orígenes hay que buscarlos en la antigua Grecia. Al parecer su creador fue Hipócrates, quien puso a macerar vino con ajenjo y díctamo, obteniendo el vino que en la Edad Media se llamó hipocrático. En 1786 fue creado el concepto moderno de vermut. Fueron Antonio y Benedetto Corpano. En Milán, la base era un vino moscatel, azúcar, alcohol, caramelo y diversas sustancias aromáticas, hierbas, hojas y especias para personalizar el sabor. El licor de cacao. La historia. El licor de chocolate no es nuevo. Hay varias marcas de licor de chocolate en el mercado. Sin embargo, aquí hubo una aparición repentina en la década de los 90 de distintos tipos y marcas de este licor. El licor de chocolate puede consumir directamente como una copa después de cenar, pero no como aperitivo. Se utiliza en bebidas mixtas y en los postres, sobre todo en salsas para postres, pasteles y trufa. Hay una vieja anécdota acerca de la combinación de sabores entre el vino y el chocolate. El coñac. El coñac es un tipo de brandy que se elabora a partir de vinos de uva blanca de las cepas cultivadas en los alrededores de la ciudad de Cognac, zona relativamente cálida del departamento francés Charente. La caliza del suelo contribuye a la calidad. Métodos de destilación y maduración: al menos de 2 años en cubas de roble. El vino pasa por el proceso de doble destilación en alambiques de cobre de tipo de repassé, denominados en inglés pot still. El diseño y las dimensiones de los alambiques están legalmente controlados. Tras las dos destilaciones se obtiene un aguardiente incoloro.
con un contenido de alcohol de 70%. El vino tinto. Sus orígenes del vino tinto, aunque existen indicios del cultivo de la vid al principio de la vida salvaje, denomina vitis vinifera, y la elaboración de bebidas a partir de la uva y en forma de subos con añadido de azúcares ya se realizaba en torno a los años 6000 y 5000 a.C., no hasta la Edad de Bronce, 3000 a.C., cuando se estima que se produjo el verdadero nacimiento del vino